La historia de México está escrita en una difusa letra roja. Los movimientos y gestas más importantes de los últimos 500 años se distinguen por ser violentos. Héroes y villanos por igual perecieron ante las armas del otro. Al terminar las guerras, México asesinó a prácticamente todos los héroes nacionales, incluso a los de nuestras conmemoraciones cívicas. La revolución de independencia se ceba sobre sus propios hijos, como se diría en la literatura del siglo XIX, y es verdaderamente, bueno, una matazón comenzando con Hidalgo, Aldama, Basolo, Morelos, Mina e Iturbide, ¿no? Entonces dijimos, desde el inicio, desde 1810 hasta 1821, efectivamente, la revolución de independencia va a acabar con los principales líderes de ese movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nos planteamos esa idea de dónde quedan los restos. Poco se sabe sobre las condiciones posteriores a los asesinatos de estos personajes, pues no tuvieron un entierro propiamente, ni siquiera una ceremonia. Tras la consumación de la independencia, los insurgentes hacen un intento por recuperar los restos de sus combatientes caídos en la batalla, con pobres resultados. Posteriormente, surgieron conflictos bélicos en los que participaron figuras como Antonio López de Santana y Benito Juárez, una época de muertes trágicas, muchas de ellas aún sin esclarecer y por lo tanto excluidas de la historia, como es el caso de la batalla de El Álamo. ¿Dónde está esa idea de recuperar los cuerpos, o si no los cuerpos, dijimos el sitio donde se pone una placa? Y a nosotros nos hace falta, ¿no? Pues esas placas de vez en cuando. No estamos hablando de una historia patriotera, no estamos hablando de la historia de bronce, pero sí, por ejemplo, demostrar que en la Angostura, cerca de Saltillo, se libró la batalla más importante de la guerra con Estados Unidos. Sobre los restos que sí se conservan, hay imprecisiones, confusiones y distintas versiones sobre dónde fueron hallados, la ruta que recorrieron para llegar a los mausoleos donde ahora descansan e incluso su propia autenticidad. Uno de los casos más destacados es el supuesto cadáver de Cuauhtémoc, último tlatoani de México Tenochtitlan. Donde estaba una historiadora, antropóloga, que era Eulalia Guzmán, y se hace finalmente se materializa ese descubrimiento de los huesos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, ¿no? Y pues ya desde ese momento empezaron a criticar que sí eran o que no los vamos a poder saber. Lo más que puede decir la ciencia forense es que son del sexo masculino, son del sexo femenino, que tienen más o tal o cual edad, y hasta ahí. Existen mausoleos donde se conservan los restos de distintos personajes históricos, principalmente en la Ciudad de México. 14 en la columna del Ángel de la Independencia y 5 en uno de los pilares del Monumento a la Revolución. 44 personalidades descansan en el Museo Panteón San Fernando y 116 en la Rotonda de las Personas Ilustres, todos ellos destacados en el ámbito político, militar, científico, cívico o cultural. Se sabe dónde estuvieron los restos, por ejemplo, de Miramón. Miramón primero fue enterrado en el Panteón de San Fernando. Cuando viene su esposa, ella lo traslada a la Catedral de Puebla. O el caso de Benito Juárez, cuyos restos están igualmente en San Fernando, por eso fue que no los quisieron tener juntos. O por ejemplo el caso del corazón de Melchor Ocampo, que está en la Universidad Autónoma de Michoacán. En 2010, el Estado mexicano ordenó la exhumación de varios de estos restos para realizar un estudio que confirmara su identidad y restaurarlos, tras lo cual fueron exhibidos en Palacio Nacional, con motivo del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Yo sí creo que esta idea de ir conformando una sociedad donde tome en cuenta precisamente estos acontecimientos históricos, pero no para dejarlos en el pasado, en el cajón de los recuerdos, sino que ese tipo de acciones que se sucedieron en el siglo XIX o en el siglo XX han verdaderamente influido en lo que hoy pasa. Finalmente, tiene más peso la vida y obra de estos personajes que el saber dónde yacen sus restos, pues al recordarlos, permitimos que su legado sea transmitido a las nuevas generaciones. Si bien es cierto que los llamados héroes o los villanos van a, o se les va a hacer un monumento, o al contrario, no se sabe dónde quedan, ¿no?
En el caso de los personajes públicos que no son ni buenos ni malos, simplemente fueron personas de nombre, personas que contribuyeron a la cultura, la sociedad mexicana más bien los recuerda como figuras vivas. Es por ello que el Día de Muertos es también una oportunidad para conmemorar los logros de nuestra nación, reflexionar sobre los errores cometidos y tener presente que aquel individuo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Canal Judicial Jesús Daza.